Muy buenas noches a todos, mi nombre es Diego Castrellón, hago parte del grupo de cálculo vectorial dictado por el profesor Fabio Rincón en el Instituto Tecnológico Metropolitano y la noche de hoy les voy a hablar acerca de las superficies cuadráticas. Podríamos decir que las superficies cuadráticas son aquellas que están representadas por ecuaciones de segundo grado, tales como el elipsoide, el paraboloide, elíptico, el paraboloide hiperbólico, los hiperboloides de una y dos hojas y el cono elíptico. Comencemos explicando cada una de ellas. Comencemos explicando entonces lo que es la superficie, que es el elipsoide, que está dada por la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a uno. En esta ecuación, en particular en la de la elipsoide, encontramos entonces que cada uno de los coeficientes que acompaña a las componentes es diferente. Por tanto, en el momento que deseemos, por ejemplo, graficar o hallar en este caso las curvas de nivel de esta superficie, bastará solamente con que digamos que hacemos cero una de las componentes y de esta manera con dos de los componentes procedemos a hallar digamos que la curva de nivel de cada una de las superficies. En este caso entonces vamos a proceder a realizar la gráfica de esta superficie, que sería un elipsoide, y lo haremos de la siguiente manera. Entonces, para realizar dicha gráfica, en la herramienta que vamos a utilizar, que sería GeoGebra, lo que vamos a proceder es a hacer, digamos que como ya habíamos dicho, cero una de las componentes. En este caso, la primera componente que vamos a hacer cero es la componente Z. Entonces, quedaría de la siguiente manera la gráfica. Entonces, quedaría x al cuadrado más, como habíamos dicho que digamos que lo que hacía diferente digamos que la característica de esta superficie es que cada uno de sus componentes tenía un coeficiente diferente. Entonces vamos a decir que 2y al cuadrado y lo vamos a igualar a un número, en este caso va a ser el 4. De esta manera, lo que nos muestra GeoGebra es un, una elipse vista desde los planos X y Y. Y sobre el plano Z no tendríamos ninguna, pues como tal esta superficie, esta gráfica no tendría altura, por lo que hicimos la componente Z0. Procedamos entonces a graficar lo que es la segunda, digamos que la segunda, vamos a hacer la segunda gráfica, que sería haciendo la componente y0. Entonces para ello colocaríamos que x es igual a 2 más 3z al cuadrado y lo volvemos y lo igualamos a 4. De esta manera, lo que nos muestra GeoGebra es que tenemos esta vez lo que es la gráfica de nuevamente otra elipse que está en los planos eh, X y Z. En este caso no tenemos el componente Y, entonces por ende no habría como tal no tendríamos esa gráfica o ese componente. Y este sería la segunda. Procedemos y eliminamos, por ejemplo, la primera para que se vea, o en este caso, pues sin eliminar, podemos observar la de
la componente, digamos que sin la z, y en este caso la componente sin la y. Procedamos entonces a realizar la gráfica esta vez, pero sin la componente x. Entonces quedaría de la siguiente manera: 2y al cuadrado más 3z al cuadrado igual a 4. Entonces, esta sería la gráfica. Esta sería nuestra gráfica de nuestra componente, de nuestra, digamos que de la gráfica de las dos componentes que serían y y z sin la componente, en este caso, en x. Esta sería entonces como tal dicha gráfica, y como ustedes lo pueden ver es otro elipsoide. Ahora, ¿qué pasa cuando todas se juntan? Obtenemos en este caso nuestra superficie, que sería realizada por, vamos a proceder a eliminarla, y luego de eliminada entonces ya colocaríamos como tal toda la superficie, que sería entonces x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado igual a 4. Entonces, en esta ocasión, GeoGebra nos muestra cómo sería la gráfica, digamos, sí, de la gráfica de esta superficie, que sería entonces un elipsoide. A continuación, vamos a explicarles entonces la superficie, que sería el hiperboloide de una hoja. Para graficar esta superficie, les cuento que esta está dada por la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Y ojo que aquí es, digamos, que donde radica la diferencia entre el hiperboloide de una hoja y el elipsoide, que sería que uno de los componentes, en este caso z al cuadrado sobre c al cuadrado, va a ser la componente, pero en este caso negativa, igual a 1. Entonces, esta componente negativa va a hacer que nos cambie la gráfica, digamos que de una manera radical, puesto que cuando entremos a graficar, o cuando entremos, digamos que a hacer cero una de las componentes para realizar la gráfica, vamos a ver que cuando se hace digamos que cero la componente en z, vamos a encontrar que sigue siendo una parábola la gráfica, pero cuando realicemos la gráfica de las componentes, digamos que x, que va a ser cero, o y sean cero, en este caso la componente positiva que queda restada, la negativa, vamos a ver que ambas van a generar, en este caso, dos hipérbolas. Entonces, vamos a comenzar aquí en GeoGebra a realizar dicha gráfica. Para esto, primero entonces vamos a hacer, digamos que 0 la componente en z. Entonces, al hacer la componente z0, entonces encontramos que x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a 4. Encontramos que este nos va a graficar, como se realizó anteriormente, nos va a graficar una elipse, en este caso sobre los ejes
X y sobre el eje Y. Y la componente en Z entonces sería la componente en cero. Por lo tal, digamos que este no tendría altura. Vamos a proceder entonces a graficar lo que es las hipérbolas. Entonces, para realizar la gráfica de estas hipérbolas, en este caso sería, por ejemplo, con la componente y en cero, entonces sería de la siguiente manera. Entonces sería x al cuadrado, ya no sería la componente y, sino que sería menos la componente en z, que sería 3z elevado al cuadrado, igual a 4. Entonces, fíjense cómo en GeoGebra nos realiza lo que es la gráfica de la hipérbola que se da al hacer la componente y 0. Ahora vamos a graficar en este caso, con la componente x en cero. Entonces sería 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a 4. Entonces, este nos produce otra, otra hipérbola, que en este caso serían estas dos que están opacas, las que nos mostraría el como tal GeoGebra, que son las que se graficarían al tener y, 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a 4. Procedamos entonces a unir todas estas, todas, digamos que a hacer como tal toda la ecuación para que GeoGebra nos muestre cómo sería entonces dicha gráfica. Entonces aquí vamos a eliminar digamos que las gráficas que habíamos realizado en el plano cartesiano y vamos a proceder entonces a realizar dicha gráfica. Entonces sería x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a 4. Entonces, fíjense que en este caso se observa cómo queda el hiperboloide de una hoja. Y nos muestra, por ejemplo, la unión de todas estas en el momento de realizar la gráfica. A continuación, graficaremos entonces el hiperboloide de dos hojas. Este está dado por la siguiente ecuación. Sería entonces x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. En esta ocasión entonces encontramos que dos de los componentes, ay, disculpen, dos de los componentes eh, son, en este caso son negativos. Por tal manera, en la gráfica se verá afectada de la siguiente manera. Entonces, vamos a proceder a escribir cada uno de ellos. Entonces, cuando hacemos la componente z0, encontramos en todo lo siguiente, que por ejemplo, x al cuadrado menos y al 2y al cuadrado igual a 4, todo lo hacemos pues con el mismo ejemplo, igual a 4, encontramos que este nos muestra un hiperboloide. Muestra este hiperboloide, vamos a ponerlo nuevamente.
Ahora vamos a graficar lo que es el otro hiperboloide, que sería entonces haciendo la componente en y en cero. Entonces quedaría x al cuadrado menos 3z al cuadrado y lo igualamos nuevamente a 4. Entonces, este sería la segunda gráfica, en este caso, el hiperboloide, pero esta vez entre los ejes X y Y. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos va a presentar a continuación? El problema que se nos va a presentar a continuación cuando hacemos el eje o la componente positiva la hacemos 0 y es la siguiente, que tendríamos que menos 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado es igual a 4. Entonces, aquí existe un problema, porque GeoGebra nos indica que este es indefinido y efectivamente, porque restar, en este caso, dos valores negativos, o sea, dos valores negativos restados no pueden ser jamás igual a un número positivo. Por eso es que nos muestra que está indefinido. Y si quisiéramos, digamos, que hallar el valor de esta parábola, nos tocaría realizar un procedimiento que no se vio en clase y que sería que en vez de hacer cero, digamos que la componente positiva lo que hace es que la vuelven una constante y le realizan un procedimiento para que de esta manera, pues, digamos que se conviertan ambas en una, en una elipse o en un círculo en su defecto. Si tuvieran los dos componentes, tuvieran, digamos que el mismo coeficiente. Entonces, aquí lo que nos resta por hacer es juntarlas o sea, hacer, digamos que ingresar toda la ecuación en GeoGebra y mostrarnos y que este nos muestre, digamos que la gráfica resultante. Entonces voy a proceder a anular cada una de estas para poder realizar entonces toda la ecuación completa, que sería entonces así, sería x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a 4. Entonces, como podemos observar, miren cómo nos muestra GeoGebra, nos muestra cómo sería en este caso el hiperboloide de dos hojas, cómo sería la gráfica de este. A continuación mostraremos entonces una última de las superficies muy similar a las dos anteriores vistas, que es el hiperboloide de dos hojas y el hiperboloide de una hoja. Sería entonces el cono elíptico, que tiene la siguiente fórmula. Sería entonces x al cuadrado sobre a al cuadrado más, disculpen, más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado y todo esto igualado a 0. Entonces, la gráfica de esta ecuación sería muy similar a las anteriores. Entonces, tendríamos, por ejemplo, un eje X compuesto entonces, por ejemplo, con en este caso un eje XY que sería, por ejemplo, vamos a empezar a ingresarlo, sería
x al cuadrado en este caso más y más, perdón, 2y al cuadrado igual a cero. Nos traería esta gráfica. Sería una recta, como lo pueden ver. Una recta. La trae ahí. Haríamos la segunda gráfica, que sería x al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a cero. Nos traería esta gráfica. Y por último, la otra traza sería 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a cero. Nos traería esta otra gráfica. Entonces, para hacerla, digamos que un poco más visible, voy a cambiarle el color por acá. A una de ellas vamos a ponerle, no, aquí nos mostraría la diferencia entre estas. Por último vamos a ponerle un color para que se pueda visualizar la diferencia entre las tres. Entonces, tenemos la recta x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a cero. Nos aparece que es la recta verde que tenemos acá. Luego tenemos digamos que una de ellas que sería esta que sería una de las trazas que sería x al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a cero, que sería esta que tenemos en azul. Y por último esta que tenemos en rojo, que sería 2y al cuadrado menos 3z al cuadrado igual a cero. Si cogemos, y copiamos, digamos que la ecuación como tal de la gráfica, la escribimos entonces completa, nos quedaría entonces el siguiente gráfico. Entonces sería x al cuadrado más 2y al cuadrado menos, recuerde que la última componente es negativa, 3z al cuadrado. Todo esto igualado a cero, tendríamos entonces esta gráfica, que sería finalmente como tener esta, esta y esta. Y esta última le cambiaríamos el color, que sería por ejemplo así, para que se pueda visualizar por encima de las otras. Tenemos por ejemplo aquí el cono, que sería el amarillo. Ese cono que sería el amarillo y los otros que serían como que cada una de sus componentes. A continuación veremos otra de las superficies, que sería el paraboloide, y cuya ecuación y cuya gráfica está dada por la siguiente ecuación, que sería entonces x al cuadrado sobre a al cuadrado
más y al cuadrado, disculpen, y al cuadrado sobre b al cuadrado. Y la tercera componente, que sería z, no está elevada al cuadrado y en este caso estaría igualada a las otras dos componentes, que sería entonces la componente z. Entonces, vamos a proceder a graficar cada una de estas componentes en GeoGebra, utilizando el mismo método anteriormente, que sería igualando una de estas de las componentes a cero. Entonces, procedamos realizando, digamos que la primera, que sería x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a cero. Al hacer esta gráfica, obtenemos que simplemente es un punto acá en el eje, sería un punto aquí en cero, en el origen. Vamos a proceder entonces a ingresar o a poner en cero otro componente, que sería en este caso el componente y. Entonces le quedaría la ecuación de la siguiente manera: x al cuadrado igual a z. Entonces, inmediatamente GeoGebra nos muestra que este sería una parábola. Sería una parábola. Y por último, el componente x va a ser igualado a cero, entonces quedaría 2y al cuadrado igual a z. Entonces nos muestra cómo sería, en este caso, el otro, digamos que la otra de las trazas. Si procedemos a juntarlas todas, a copiar o a realizar como tal, a ingresar la ecuación del paraboloide completo, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 2y elevado al cuadrado igual a z. Vamos a ingresarlo y vamos a ponerle un color distinto. En este caso vamos a ponerle, sí, qué sé yo, de morado. Entonces graficaríamos como tal el paraboloide. Dice que el paraboloide está aquí en el centro. Y si yo quisiera proceder a, digamos que a no mostrar las trazas, sería de esta manera entonces el paraboloide. Ya por último vamos a proceder a graficar lo que es la superficie denominada el paraboloide hiperbólico. Este está dada por por la ecuación, la siguiente ecuación, ya la vamos a tomar nota, sería x al cuadrado sobre a menos y al cuadrado sobre b y nuevamente igualado a z. Entonces, esta sería la ecuación. Procedamos entonces a graficar cada uno de sus planos. Entonces, procedamos entonces a graficar primero el plano x al cuadrado. Vamos a proceder. X al cuadrado menos y, disculpen, 2y al cuadrado y igualamos la componente z a 0. Entonces, la componente z a 0. Entonces, este
lo que nos dice esta gráfica es que cuando tenemos estas dos componentes igualadas a cero, simplemente son dos rectas que se cruzan, una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa, todas dos intersectadas, en este caso, en el origen. Eso es lo que nos muestra esto. Ahora, vamos a proceder a hacer la segunda gráfica, que sería la del plano XZ. Entonces, para esto, cogemos la X, la elevamos al cuadrado y la igualamos a, en este caso, Z. Sería en este caso una parábola. Ahora vamos a proceder, le cambio la posición, vamos a proceder a ingresar la última de las trazas, que sería la del plano YZ. Para eso entonces utilizaríamos, entonces, menos 2y al cuadrado igual a z. Nos quedaría de esta forma. Entonces tenemos las dos rectas, tenemos la parábola que abre hacia arriba, la parábola que abre hacia abajo, y vamos a juntar todas. Entonces, en la ecuación del paraboloide hiperbólico, que sería entonces x al cuadrado menos 2y al cuadrado igual a z. Esta sería entonces la gráfica y esta sería cada una de sus trazas. Vamos a poner estas dos trazas en otro color para que se evidencie entonces cada una, la diferencia entre cada una de ellas, y que finalmente pues juntas hacen el paraboloide hiperbólico. Entonces tenemos la traza en este caso del plano X, XZ, la del plano XY, que serían las dos rectas, y por último la del plano YZ. Esta entonces sería el paraboloide hiperbólico. Y con eso entonces finalizaríamos lo que es nuestro video de las superficies cuadráticas. Espero les haya gustado. Que tengan entonces una feliz noche.